como que pasando mucho así, o sea, me llamó la atención por todo y por nada, pero como que, uy, no.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Público-Privado Galenas. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización en tomografía computada, con el módulo, con el módulo de patologías tomográficas más relevantes. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Ante cualquier duda o consulta, lo va a responder el doctor al final de la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctor Camilo Cárdenas. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches, Natalia. Muchas gracias ¿Quieres por la certificarlo? invitación en la noche de hoy. Agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Público Privado Galenos por la oportunidad de encontrarnos hoy. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con un diploma de medicina táctica, salud operacional, radiología forense y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, doy inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. Magali, ¿me escuchas bien? ¿Me confirmas, por favor? Sí, doctor, sí se logra escuchar bien. Vale, gracias. ¿Me regalas el host, por favor? Gracias. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre patologías prevalentes en tomografía, realmente para poder abordar la mayor cantidad de patologías dentro de el cuerpo humano de manera general. Realmente el tiempo es muy reducido para hacerlo en una hora. Este es el motivo por el cual voy a abordarlo concretamente en cráneo. ¿Esto por qué? Porque el equipo Gold estándar para poder evaluar trauma en cráneo es la tomografía computarizada. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo anterior, decimos en este orden de ideas que la gran mayoría de pacientes que vienen por posibles interrogantes ya en accidentes cerebrovasculares, isquémicos, hemorragias, traumas, generalmente, ya, e inclusive todo lo que son cefaleas y convulsiones. El método GOLD estándar para poder evaluarlas es a partir de la tomografía computarizada. ¿Listo? Por eso vamos a hacer énfasis en cráneo en la noche de hoy. Bien, dentro del estudio de imagenología se va a tener en cuenta entonces siempre distintos protocolos. Entonces, como les he dicho en capacitaciones anteriores, los protocolos realmente se pueden modificar. Ya los protocolos, aunque tienen la misma finalidad a nivel global, que es poder brindar una buena calidad de imágenes para que se puedan interpretar diversas patologías, en algunas reconstrucciones generales, pues esto varía dependiendo qué, dependiendo el médico radiólogo, dependiendo la empresa que sea la encargada de realizar las interpretaciones de cada una de estas imágenes. ¿Listo? En ese orden de ideas, los protocolos pueden variar dependiendo qué, dependiendo las instituciones, dependiendo el país, dependiendo el equipo a usar. No es lo mismo hacer reconstrucciones
en un tomógrafo de 16 canales a hacer reconstrucciones en un equipo de 64 canales. Allí se va a tener en cuenta todo lo que son análisis de tejidos. Si estos no se sobreponen, ya en las imágenes en contraste, poder valorar las diferentes densidades y de esta manera poder identificar posibles hemorragias, así como la escala de Hounsfield y las unidades de Hunt. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, decimos, ¿no?, que la tomografía de cráneo proporciona una serie de cortes del cráneo de 8 milímetros de grosor paralelos entre sí, lo cual pues nos va a su vez permitir estudiar diferentes estructuras craneales desde diferentes puntos de vista. Este tipo de tomografías y estudios abarcan desde la base del cráneo hasta la punta del mismo, ¿listo? Y la cantidad de cortes que se realicen dependiendo entonces la orden del médico radiólogo y de la persona que va a hacer la lectura. ¿Ya? Entre más finos sean los cortes, mayor cantidad de imágenes se pueden generar y mayor información se puede obtener a partir de cada uno de estos cortes finos. Bien, importante partir entonces que el TAC simple de cráneo no requiere de preparación previa, ¿ya? Ni ningún examen, ¿ya?, que sea simple y que no requiera contraste, pues realmente no es preciso, ¿ya?, el paciente tenga algún tipo de preparación o que venga en ayunas. Realmente eso solo aplica en exámenes con contraste, donde poder interpretar los asobados del paciente, es decir, la cantidad de líquidos, ya, los cuales son segregados pues, de los riñones para valorar la adecuada función renal del paciente, ¿no?, donde la creatinina pues, va a jugar un papel específico. Estos se tienen que analizar los asobados, ya, para poder verificar que la tasa de filtración glomerular por su parte se encuentre debajo, por encima de 60, ya, para poder realizar exámenes, y si se encuentra por debajo de 60, pues se envía el paciente a nefroprotección, es decir, un proceso que va a tardar aproximadamente 12 horas, donde se va a alistar el paciente, ya, con diferentes fármacos como lo son N-acilcisteína, inclusive el ingreso de líquidos de manera continua y programada, ya a modo de proteger los riñones del contraste. Importante retirar todo lo que son objetos metálicos, joyas, anteojos, prótesis dentales, para evitar obstrucción de las imágenes, que aparezcan este tipo de artefactos, los cuales van a incomodar la adecuada visualización de las imágenes, ya que se van a ver una serie de destellos dentro de estas. La duración del examen entonces puede variar entre 5 y 10 minutos, depende. Las urotomografías, ¿ya? Realmente tardan ya aproximadamente unos 30 minutos, porque a estas hay que realizarles una serie de proyecciones adicionales, ¿ya?, como lo son verificar la adecuada eliminación del contraste, fase arterial, venosa y tardía de cada una de estas para poder corroborar el egreso del contraste del cuerpo. Dentro de las indicaciones, entonces se puede realizar bajo déficit neurológico agudo, todo lo relacionado con pérdida al estado de conciencia, sensibilidad, mortalidad, ya sea a nivel focalizada o generalizada, asociado también a una cefalea, dolor de cabeza, ya, la cual inicialmente va a iniciar aguda, con una intensidad
elevada y va a ser enfermedades de efecto de masa. Este estudio de elección, un trauma cráneoencefálico, también puede llevar a una pérdida de conciencia mayor a 5 minutos. ¿Listo? Y en pacientes altamente sensibles, ¿ya? Para detectar todo lo que son hemorragias, eventos cerebrovasculares de 48 horas, hipertensiones arteriales e hidrocefalias. ¿Listo? Eso pueden ser algunas de las causas para poder realizar tomografías. Igualmente tener en cuenta que el paciente, aún después de sufrir un trauma cráneoencefálico, ya en algunas ocasiones, si hay algún tipo de hemorragia o sangrado, se puede volver a revalorar dentro de 24 horas posteriores o 48 para ver si este ha sido reabsorbido por el cráneo. Si por el contrario es necesario realizar un procedimiento quirúrgico. Por otro lado, entonces, es un estudio también de control sobre anomalías congénitas, es decir, de nacimiento, y contrastadas a nivel de neuroinfección, detección de tumores y emergencias o urgencias vitales. Bien, ¿bajo qué indicaciones se va a tener previsto? Bajo las anteriormente nombradas. Importante tener en cuenta que de primera elección en tomografía cráneoencefálica se puede valorar todo lo que son diagnósticos de desviación de la línea media, lo cual va a indicar que hay edematización, edema, que es inflamación, neumoencéfalo, ¿ya? La cual corresponde a aire en el cráneo, hipertensión, hemorragia intraventricular, es decir, dentro de los ventrículos, contusión hemorrágica, hematoma intracerebral, hematoma subdural, hematoma epidural y herniación transtentorial. ¿Listo? Estos son generalmente los diagnósticos que se pueden identificar, ¿ya?, ante un trauma cráneoencefálico de primera mano. Bien. Decimos entonces, en este orden de ideas, ¿ya?, que para poder interpretar una tomografía computarizada, es importante conocer previamente qué, la anatomía. Entonces, cuando hablamos de anatomía, vamos a partir de las capas del cuero cabelludo, de los músculos del cráneo, de los huesos que lo componen, de las meninges, el encéfalo, ¿ya?, el cual pues dentro de esto vamos a encontrar todo lo que es el cerebro, el sistema ventricular, la irrigación y el drenaje venoso. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿ya?, estar orientados, ¿ya?, en cuanto a tiempo, espacio y lugar para de esta manera, ¿ya?, evitar eventos adversos. La anatomía entonces es un factor de peso, ¿ya?, bastante crucial, nos puede ayudar a identificar de una manera mucho más fácil y más asertiva, ¿ya?, diversos problemas, dudas o conocimientos. Cabe resaltar, ya, que en un mismo paciente se pueden coexistir dos entidades, es decir, un hematoma subgaleal y un hematoma epidural. ¿Listo? Entonces, eso realmente ya no es algo nuevo, ¿ya? Realmente sí pueden coexistir de esta manera dos entidades y generalmente se dan bajo eh, accidentes causados por consumo de licor, traumas craneoencefálicos por accidentes de tránsito, ciclas, entre otros.
Bien. Para los músculos de la cabeza, entonces, los que van a ser visibles en tomografía computarizada va a ser el temporal, el occipito frontal, el vientre frontal, la galea aponeurótica y el vientre occipital. Por otro lado, no menos importante, entonces vamos a hacer alusión a los huesos del cráneo. Entonces, cuando hablamos de los huesos del cráneo, vamos a hablar específicamente de qué, del hueso frontal, del hueso etmoides, del hueso esfenoides, de los temporales, del occipital y del parietal. Por otro lado, tenemos entonces las meninges. Las meninges, entonces, cabe rescatar que este siempre va a actuar como continente, el cual va a limitar las estructuras. El borde de la tienda del cerebelo, ¿ya? Son puntos importantes, específicos para poder irlos identificando y particularizando. Se va a permitir paso del mesencéfalo. Tenemos la hoz del cerebro, ¿ya? Esta se encarga de separar lo que son los miembros del cerebelo. Y la tienda de cerebelo, ¿ya? La cual va a separar el cerebelo de los hemisferios cerebrales. Contamos con el diafragma de la silla turca, el cual por su parte pues tiene la obligación de permitir el paso del tallo de la hipófisis. Y aparte de ello, pues se van a poder identificar estructuras como lo son la tienda del cerebelo, el infundíbulo, entre otros. La división del cráneo entonces se divide en supratentoriales y en infratentoriales. Entonces hablamos de supratentoriales, ya como todos aquellos que el trauma es superior, ya es mucho más encima del tentorio, y tenemos aquellos de ubicación infratentoriales, es decir, se encuentran ubicados por debajo del tentorio. Entonces, supratentoriales, vamos a hablar de aquellos como lo son el prosencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo. En cuanto a las infratentoriales, entonces allí vamos a encontrar todo lo que es la protuberancia o puente de Barolio, el bulbo raquídeo o la médula espinal, entre otros. ¿Listo? Esta es la tienda del cerebelo. Cabe resaltar, ¿ya? Y traer a colación la gran importancia que tiene el poder interpretar las diferentes densidades de las imágenes. Dentro de ello, entonces, cabe tener en cuenta que en las densidades, ¿ya? El material o sustancia el cual se vaya a analizar tiene un número de tomografías. Por ejemplo, el hueso compacto las tiene entre 1000, 800, 600, 400 y 200. Por otro lado, tenemos entonces las escalas grises. Ya dentro de esta se va a encontrar todo lo que es sangre coagulada, sustancia cerebral de color gris, sustancia cerebral de color blanco, sangre, agua y grasa. ¿Listo? Entonces, estas pueden ser las densidades dentro del tejido blando. Por otro lado, tenemos entonces el número de cantidades de Hounsfield, ya de acuerdo a la escala anteriormente medida. Entonces, en la de aire nos encontraríamos por debajo de 1000. Entre grasa y aire, ya se va a encontrar todo lo que es de 100 a 900. Y el hueso compacto, entonces, se va a tener un volumen y va a estar entre 800 y 1000. Y 1000. Bien.
Inspección general de la tomografía axial computarizada. Entonces decimos que inicialmente ya hay que causar una integridad del hueso para una mejor evaluación y se va a solicitar una arteria venosa anteriormente. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces la inspección general de la tomografía computarizada. Esto es para mejorar todo lo correspondiente a la evaluación, a solicitar una ventana ósea, a tener en cuenta los distintos hallazgos normales, ya como pueden ser a su vez calcificaciones, glándula pineal, ya en personal joven, cuerpos coroideos y hilos del cerebro a nivel de los ancianos. Entonces, esto es muy importante al realizar una valoración previa en el momento en el que lleva el paciente, para cuando se vaya a entregar otro servicio, pues ya se tenga total dominio y conocimiento del paciente. Tenemos entonces la ventana ósea, ¿listo? Esta ventana ósea realmente lo más que sirve es para poder realizar algunos estudios específicos, pero pues no todos porque el computador no cuenta, al igual que el equipo, con las mejores eh, energías y el mejor equipo. Entonces decimos que cuando se va a visualizar ventana ósea, pues lo mejor sería poder verificar si estamos hablando de tomografía en tórax, ¿listo? ¿Por qué? Porque la ventana ósea ya y la ventana de pulmón generalmente se usan más que todo en trauma. El TAC simple de cráneo, entonces, por su parte, se va a observar una irregularidad dentro de la forma del cráneo, por si se va a dificultar ver la probable FX. Podemos observar entonces una fractura en hundimiento dentro de la región posterior temporoparietal izquierda. ¿Listo? Entonces, esa fractura y esta fractura de hundimiento ya va a estar presente dentro de la adecuada interpretación de cada una de estas. Por otro lado, y no menos importante, entonces hay que tener presente la edad del paciente, el estado, el grado de atrofia, las circunvoluciones, ya las cuales se van a adelgazar, y las disuras, ya que posteriormente se pueden enganchar. Entonces, decimos en este orden de ideas que otra enfermedad causante de atrofia, encefalopatía por VIH, meningitis, toxicomanías y alcoholismo crónico, así como la terapia prolongada, igualmente con esteroides. ¿Listo? Entonces, presente siempre tener en cuenta que la edad del paciente, tener en cuenta el grado de atrofia, las circunvoluciones, ya las cuales van a adelgazar, y las cisuras, pues que posteriormente van a enganchar. Importante realizar entonces la simetría de las estructuras en la exploración bilateral. Y hay también una serie de atrofias corticales masculinas de 85 años. De acuerdo a la evaluación del desplazamiento de línea media, entonces era importante traer una línea base de la cresta hasta el frontal para de esta manera poder verificar las distintas tolerancias a nivel occipital. Así como poder trazar una línea imaginaria que vaya a atravesar las estructuras centrales y el resto. Vamos a tener en cuenta poder medir la distancia entre ellas y todas las distancias comparadas totales. Aquí vamos a poder verificar
paciente era aproximadamente 1 centímetro, nuevamente desplazamiento. ¿Esto a partir de qué? ¿Ya? Probablemente de un trauma cráneoencefálico que sufrió el paciente. ¿Ya? Posteriormente se causa edematización, ¿ya? Que es eh, ganar líquido, ¿ya? Que pues como tal las partes blandas del cráneo, ¿ya? Se vayan a comprimir debido a que la parte del hemisferio en donde se sufre el trauma, pues se va a comenzar a inflamar debido al golpe. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces la evaluación del desplazamiento y el infarto del tálamo bilateral. ¿Listo? El infarto del tálamo bilateral, en parte vamos a poder identificarlo, ¿no? Como aquella depresión, como aquel cambio importante, ¿ya? De coloración, llamémoslo de esta manera, a un color oscuro y se va a evidenciar dentro del tejido blando. ¿Listo? Bien. Tenemos también el infarto masivo del territorio, el cual en este paciente se puede evidenciar en el hemisferio izquierdo. Entonces, siempre es importante recordar ya que el lado derecho del paciente es el lado izquierdo de la pantalla. ¿Listo? Y el lado derecho de la pantalla es el lado izquierdo del paciente. ¿Listo? Esto es importante y es vital poder reconocerlo, ya que muchas veces hay deficiencias dentro de la orientación. Esto en este orden de ideas, el infarto masivo del paciente lo tendría ubicado en el área izquierda y en el hemisferio izquierdo del cráneo. También contamos ya con accidentes cerebrovasculares, ya, o enfermedad cerebrovascular, también llamada. Este es de carácter hemorrágico. Entonces, dentro de este se va a tener en cuenta aneurismas, ya, llamándose aneurismas a todas aquellas compresiones de la arteria, donde posteriormente, en el momento en el que esta crece y se estalla, puede dar pie a un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿ya? Donde pues el tiempo de respuesta es muy mínimo. Esta hemorragia puede desplazar la línea media. ¿Listo? Entonces, la línea media es importante, ¿ya? Para la valoración del paciente. Y de esta manera pues, se puede identificar qué tan grave y qué tan edematizado se encuentra el cráneo. ¿Dónde se va a observar? Entonces, si es hemorrágico, importante tener en cuenta que este se va a observar de un color blanco, ¿ya? Todo lo que es sangrado, todo lo que son hemorragias, se van a identificar de un color blanco, pero no un blanco intenso, ¿ya? Como suele ocurrir en comparación con qué, con lo que es hueso o material de osteosíntesis, llamando material de osteosíntesis a todo lo que son placas, tornillos, alambres, entre otros. Aquí podemos observar una trombosis de senos venosos. Dentro de los síntomas de la trombosis de senos venosos están aquellos en que las venas cerebrales van a tener una serie de infartos venosos y edemas cerebrales y trombosis de los senos, como lo son granulaciones de Pacchioni y el incremento del PIC o de la presión intracraneal. ¿Listo? Aunque dichos ventrículos no estén dilatados y no haya hidrocefalia. ¿Listo? Dentro de la trombosis de senos venosos, entonces es importante identificar el signo de la delta vacía. ¿Listo? Bien. A continuación les voy a presentar unas imágenes importantes, ¿ya? Para que ustedes puedan valorarlas a través de un video.
Bien, perfecto. Bueno, a continuación les voy a compartir el video, regálame un momento. Bien. Vamos a hacer una clase para que un buen técnico sea capaz de implementarse en un equipo de rayos y hacerlo estupendamente. Para ello, todo técnico de rayos debe recordar que el estudio de imagen sobre el que él es responsable debe hacerse con la técnica adecuada. Recordemos que en neuroradiología la TEC craneal es la imagen de elección en el contexto agudo. Bien, en este orden de ideas, entonces es importante siempre seleccionar, ¿ya? Cuál va a ser Tanto el enfermo el estudio, ¿ya? A realizar, puesto que para valorar todo lo que son tumores, ya generalmente se envía contraste, y para valorar todo lo que son traumatismos, ya por su parte nos vamos a basar en todo lo que tiene que ver con tomografías simples, ¿de acuerdo? les expongo solo dos Bien, a secuencias partir de de esto, pues Spineco, vamos a tener en una cuenta una un serie corte de axial de casuísticas, resonancia magnética potenciado en T2 y este es un corte sagital de como lo tengas resonancia aquí. magnética potenciado en T1 con gadolinio. Recordamos que tiene gadolinio porque estamos viendo el seno recto y las venas cerebrales internas, así como la glándula hipofisaria con contraste, y esto no es normal, y vemos mucho mejor la masa en la región del vermis, una masa heterogénea en T2 y que realza de manera heterogénea tras administrar gadolinio. Se trata Muchas veces, ya cuando se evidencia algún tipo de masa, como se ve en esta tomografía computarizada, en una ventana de cerebro, en un plano axial, ya se alcanza a ver una ligera masa. Posteriormente, ya se puede enviar, ya para que se pueda visualizar de una mejor manera, una resonancia magnética. ¿Listo? Tal cual como ocurre con este paciente de 29 años que acude por inestabilidad de la marcha. trata de un tumor en línea media en un varón de 29 años y en este caso era un méduloblastoma. De nuevo vemos un varón de 13 años que acude por alteración visual. Por favor, corrijan esto, alteración visual. Estamos viendo un TAC de cráneo, así se nos expone la primera imagen, y recordar que en el mesencéfalo, como vemos aquí en un mesencéfalo normal, estamos viendo los pedúnculos cerebrales, el otro pedúnculo cerebral, la cisterna interpeduncular y luego la región del tegmento mesencefálico normal. Sin embargo, aquí lo vemos a más aumento y se ve muy bien el dibujo normal de Mickey Mouse a nivel del mesencéfalo. Sin embargo, observen cómo en nuestro paciente este pedúnculo está completamente deformado. Por eso, este paciente tenía una alteración visual que competía al tercer par craneal del lado izquierdo. Esto, como en TAC se ve lo que se ve, y el paciente tiene que ir seguido de una resonancia magnética donde vemos una lesión en el mesencéfalo. Es una lesión expansiva, hiperintensa en T2 y FLAIR, de bordes irregulares y mal definidos, y que se trataba de un glioma del tronco. Bien, aquí Aquí observamos les un paciente de presento 69 otro años varón con de hemiparesia 69 años izquierda. que acude a la clínica por hemiparesia izquierda, déficit neurológico focal, sospecha de ictus, se le hace un TAC de cráneo y ya estamos viendo que no tiene la imagen típica de un ictus, ¿no? Sino que estamos viendo una lesión intraparenquimatosa a nivel frontal que afecta a la corteza y afecta a la sustancia blanca. Se trata de una lesión heterogénea de bordes mal definidos que condiciona efecto de masa. Lo vemos que los surcos están borrados, a diferencia de los surcos del lado contralateral.
Y también un poco, si observan aquí, el ventrículo lateral también tiene efecto de masa. Este paciente tiene sospecha de un tumor cerebral y por lo tanto será estudiado posteriormente con resonancia magnética, y en la resonancia magnética estamos viendo un corte axial potenciado en T2, un corte axial potenciado en FLAIR y un corte axial T1 con gadolinio. Vemos que tiene gadolinio porque los vasos captan contraste y porque en la lesión se ve captación de contraste, y en un individuo normal existe la barrera hematoencefálica y por lo tanto no contraste. Estamos viendo de nuevo un proceso expansivo a nivel frontal muy heterogéneo que realza en anillo grueso irregular, que asocia edema perilesional. El edema, como es agua, se ve muy bien en la imagen ponderada en FLAIR y en T2, y el conjunto lesional de la masa con el edema condiciona efecto de masa borrando los surcos, y el diagnóstico de una lesión expansiva que realza en anillo en un individuo podría ser, como vimos durante la clase, o una metástasis o un glioma o un absceso. En este caso, pensamos por esta forma tan irregular en un glioma de alto grado, que es el diagnóstico final que tuvo este paciente. Bien, es importante entonces tener en cuenta que de acuerdo a la clínica del paciente, pues es necesario ya también poder valorarlo con signos y con síntomas, ¿no? Entonces, el paciente anterior, ya podríamos inferir que probablemente nos encontramos ante un paciente, ya que probablemente tiene un tumor, el cual posteriormente hay que descartar a través de una biopsia si este tumor es maligno o es benigno, es decir, si es canceroso o si por otra parte no lo es. Dentro de los tumores cerebrales, entonces siempre es bueno tener en cuenta la edad. Hay que depender entonces de la estructura, si es intraparenquimatoso o extraparenquimatoso, es decir, por fuera del parenquima. Si es una masa solitaria o multinodular, si la densidad de la masa realmente tiene bastante calcificación, si hay reforzamiento con el contraste, si hay presente componentes quísticos, edema perilesional, desplazamiento de la línea media a nivel de la herniación y presencia de hidrocefalia secundaria. Aquí podemos observar un paciente con un meningioma. Este es un tumor benigno, es decir, no es canceroso. Intracraneal, que suele ser mucho más frecuente de lo que se piensa, ¿no? Este tiene un crecimiento muy lento, no da metástasis, es decir, que no se va a pasar a un tejido continuo. Es de un crecimiento muy lento y generalmente suele darse con mayor presencia en mujeres en comparación con los hombres, ¿ya? Y dentro de la edad que generalmente suele ocurrir es entre los 40 y los 60 años, ¿ya? Es muy raro que ocurran o se puedan evidenciar todo este tipo de meningiomas en infantes. Este, pues, se observa muy bien en una ventana ósea, notándose la densidad que va a adoptar este tipo de tumor. También es bueno cuando se tiene dudas si dicho tumor tiene vasos, pues realizar una angiografía de cráneo, ya para verificar todo lo que son vasos y arterias y verificar si hay circulación, si hay irrigación sanguínea dentro de la misma. Y este se puede realizar a través de cortes de MIP, ya, y de cortes de mediastina en un realce de MIP y en unos cortes que se pueden realizar entre 15 por 3 o 15 por 8. Se pueden observar inclusive hiperdensos, incluso sin contraste intravenoso. Este es un dato importante. La sustancia blanca es más hipodensa que la sustancia gris. Hay que chequear y verificar siempre las densidades de los ganglios basales. Las zonas frecuentes de patología en aneurismas y infartos lacunares, la integridad y tamaño del sistema ventricular y un incremento importante en hidrocefalia y en atrofia, así como en la del edema parenquimatoso. ¿Listo? Este edema generalizado, ¿ya?
tras una intoxicación de éxtasis en un masculino de 23 años, y allí se va a observar la pérdida de la relación de sustancia gris con sustancia blanca. También tenemos oligodendromas, ¿ya? Los cuales están en un 5% de los tumores del adulto, son de crecimiento muy lento, ¿ya? Y también van a predominar generalmente en el lóbulo frontal. Estos son menos infiltrantes que los astrocitomas y permiten una resección quirúrgica mucho más completa, ya que tienen calcificaciones y edema periférico. Y podemos observar un astrocitoma grado 2, ya teniendo en cuenta que se da generalmente en jóvenes adultos, la localización es marinal, se va a encontrar un edema periférico y casi no refuerza con el contraste intravenoso. También contamos con neurocisticercosis, que son parásitos frecuentes dentro del sistema nervioso central a nivel mundial. La vía de transmisión es la ingesta de alimentos contaminados con huevecillos de Taenia solum. El cuadro clínico son convulsiones parciales de comienzo reciente o de déficit neurológico focal, el cual posteriormente puede incrementar todo lo que es la presión intracraneal. Finalmente, de unos años, pues este quiste muere, ¿ya? Y el cuadro puede acompañarse de resolución de la respuesta inflamatoria y de la cesación de las convulsiones. Que observamos un TAC contrastado, ya con lesiones de tipo quísticas, que contienen calcificaciones en su interior, parásitos no viables y la pared que se va a reforzar con contraste en un edema perilesional. También encontramos abscesos cerebrales. Estos están originados a través de un foco infeccioso en complicaciones también con otro tipo de comorbilidades como son la sinusitis, la otitis y la mastoiditis. Lesiones circunscritas bien localizadas con una cápsula que posteriormente va a tener un edema periférico. Esta cápsula tiene reforzamientos tras la administración de contraste intravenoso. Por otro lado, contamos entonces con empiemas subdurales. Estos son productos de la infección de un hematoma subdural mal drenado, es decir, es en consecuencia un mal drenaje de un hematoma subdural. Aquí se puede encontrar y se puede evidenciar en TAT contrastado el reforzamiento de las meninges y el contenido purulento de densidad media. ¿Listo? Entonces, estos empiemas subdurales realmente son consecuencias de un mal drenaje de un hematoma subdural. Bien. Importante tener presente entonces siempre que el profesional en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede tener éxito como profesional en salud. El verdadero se interesa en el prudente y en el fato, en el orgulloso y el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Una persona que trabaja siempre por la gente y para la gente. Muchas gracias. Posteriormente, ya les voy a terminar de compartir un video ya sobre la adecuada interpretación de tomografías computarizadas en cráneo. ¿Listo? Permítanme un momento.
Hola amigos, soy el doctor José Luis de la Torre, médico radiólogo radicando en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. El siguiente video tutorial va dirigido a estudiantes de medicina, técnicos radiólogos, médicos urgenciólogos y residentes de imagen que apenas empiezan con la interpretación del cráneo simple. Es de suma importancia tener un abordaje sistemático para llegar a un diagnóstico correcto. Espero que las siguientes diapositivas sean de gran utilidad para ustedes. Es muy importante que antes de empezar la interpretación de cualquier estudio de imagen, estemos seguros que pertenece a nuestro paciente. Iniciaremos evaluando la imagen de Scout o localizador. Aquí pudiéramos encontrar alguna fractura o una anormalidad que no sea evidente en las imágenes axiales, como la alineación de la columna cervical o la presencia de algún objeto extraño. Ahora implementaremos la mnemotecnia ABBCS por sus iniciales en inglés. A. Asymmetry. B. Blood. B. Brain. C. Cerebrospinal fluid spaces. Y S. Skull and scalp. Asimetría. Evalúa todos los cortes comparando un lado con el otro. Toma en cuenta que la cabeza puede estar inclinada hacia alguno de los lados o con algún artefacto agregado. La hoz del cerebro siempre es una buena referencia para detectar asimetrías. Sangre. La hemorragia aguda aparece hiperdensa en comparación con el cerebro. Esto debido a la retracción del coágulo y pérdida de agua. Típicamente, la sangre tiene un valor de 50 a 100 unidades Hounsfield. Evalúa la presencia de sangre recubriendo los hemisferios cerebrales y dentro del parénquima, como en el hematoma epidural, subdural o parenquimatoso. Cerciórate que no exista sangre dentro de los ventrículos laterales, dentro del tercer ventrículo, ni dentro del cuarto ventrículo. Visualiza surcos y fisuras en búsqueda de hemorragia subaracnoidea. Recuerda que el flujo lento de la sangre, como en los senos venosos, puede semejar un coágulo. Evalúa la arteria cerebral media y determina si presenta el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, característica del evento vascular cerebral de tipo isquémico. Cerebro. Es momento de buscar densidades anormales dentro del parénquima. Busca hiperdensidades sugestivas de sangre, tumores, hueso, contraste u objetos extraños. Recuerda que es normal observar calcificaciones en los plexos coroides y en la glándula pineal. Busca también hipodensidades sugestivas de edema, infartos, aire o tumores. Evalúa la diferenciación entre la sustancia gris y blanca. La sustancia blanca es normalmente más hipodensa que la sustancia gris. Esto debido a su alto contenido en lípidos y mielina. Identifica esa diferenciación a nivel de la corteza cerebral y a nivel de los núcleos basales. Auxíliate ventaneando la imagen y alejándola un poco. Esto lo hará más evidente. La pérdida de esa diferenciación pudiera ser debida al edema ocasionado por un infarto. Visualiza la base del cráneo y fosa posterior. Verifica que exista simetría entre ambos hemisferios cerebelosos.
y también que se logre diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris. Espacios del líquido cefalorraquídeo. Bien, perfecto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Recordarles que todo este material será enviado a través de los diferentes canales de comunicación donde ustedes hicieron el primer impacto, la primera conversación ya con los asesores. Ellos les van a facilitar la información e igualmente les enviarán los respectivos certificados, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? Bien, perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por su disposición en el conocimiento. Les envío desde su país hermano, desde Colombia, un fuerte abrazo, deseándoles una excelente noche, buen viento y buena mar. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.